Bienvenidos a Sanar con la Verdad, un espacio donde la psicología, la hipnosis cristiana y la fe en Cristo se entrelazan para tocar las heridas del alma. Soy Martín Techera, psicólogo cristiano e hipnoterapeuta, y en cada episodio vamos a abrir un portal de luz donde el Espíritu Santo puede entrar a las zonas más ocultas de nuestro corazón. Este es un tiempo para vos, para sanar y para recordar que no estás solo, porque Cristo camina contigo. Y como cada episodio que vamos a tener, vamos a abrirlo con un versículo. Y este versículo lo tomé del Salmo 27:10 y dice así: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Quiero reflexionar un poco sobre este versículo, porque este versículo revela una de las verdades más restauradoras de la palabra. El abandono humano no anula la fidelidad de Dios. Y qué importante es tener esto presente. Qué importante para la juventud tener esto presente. Porque estamos viendo mucha tristeza y mucha depresión en nuestros jóvenes. Y me incluyo también, soy joven todavía. Pero en mis consultas, una de las cosas que más atiendo son la tristeza. O es la tristeza y la depresión. Entonces, en un mundo donde tantas veces fuimos soltados, cuando más lo necesitábamos, cuando más necesitábamos ser sostenidos, este versículo nos recuerda que hay un abrazo que nunca se retira, un abrazo eterno, que solamente nos pide ir hacia allí, ir hacia Él. Que cuando otros se fueron, el Señor vino. Cuando nos ignoraron, el Señor nos miró. Y cuando nos sentimos que nadie nos escuchaba, su Espíritu ya oraba en nosotros con gemidos indecibles. Solamente nos pide que nos acerquemos a Él. Entonces, a recordar justamente este versículo tan importante para nosotros: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Y te invito ahora a hacer una oración de apertura para poder escuchar lo que queda de este episodio. Te invito a que cierres los ojos y vas a repetir mentalmente conmigo: Jesús, buen pastor de las almas, tú que no dejas a ninguna oveja perdida, ven a buscarnos hoy en ese lugar interior donde nos sentimos que fuimos dejados. Sana las memorias de la infancia, los vínculos rotos, las ausencias que nos marcaron. Llévanos a ese instante donde fuimos heridos y quédate ahí con nosotros. Abre un nuevo camino, una nueva identidad, donde sepamos que somos hijos amados, no por mérito, sino por gracia. Amén. Respondete estas preguntas luego de haber escuchado esta oración. Fíjate las sensaciones físicas, las sensaciones emocionales. Fíjate qué es lo que sentís, qué palabras vienen a tu mente. Esto es muy importante. Esta oración e incluso el versículo nos abre el corazón para poder explorar aquello que alguna vez fue roto, pero no será roto para siempre. Se puede sanar. El tema de hoy, como ya te habrás dado cuenta, es la herida del abandono. Vamos a explorar el significado profundo en el alma y en nuestro inconsciente. La herida del abandono es una de las primeras que puede marcar nuestra existencia, incluso, y quiero que escuchen bien esto, antes de nacer, en nuestra gestación. Para el inconsciente, el abandono no es simplemente una ausencia, es vivido como una amenaza existencial, una experiencia de desconexión vital que en etapas tempranas el alma interpreta como un riesgo para su propia subsistencia. Vamos a verlo desde el punto de vista de la gestación.
Cuando un bebé en el vientre percibe que no es deseado, como pasa muchas veces en los relatos de estas madres y de estos padres que sufrieron muchas situaciones, por lo cual hacen que lo que están gestando no sea deseado o incluso no sea planificado. Cuando la madre está triste, sola o emocionalmente cerrada por heridas que también trae ella, su sistema emocional registra estas palabras: yo no soy o yo no merezco llevar esta vida en mí. ¿Qué es lo que percibe este bebé? Percibe estas palabras: yo no soy bienvenido. Y esta percepción queda sellada en la psique de este bebé, como una impronta de separación, aún antes de tener el lenguaje o el recuerdo. Recordamos aquí que el bebé en esta etapa no tiene un sistema que le permita tener un recuerdo de ello, pero sí se forma esta sensación de separación. Y desde entonces, la vida se experimenta como un esfuerzo por merecer amor. Y quiero que tengan esto en sus mentes y que esto sea importante, porque una de las tantas consecuencias en nuestra vida cuando se desarrolla, es esta experiencia del esfuerzo por merecer amor que no llegó naturalmente. ¿Y qué podemos esperar en el lenguaje o en el significado simbólico de todo esto? En el lenguaje del inconsciente, el abandono no es solo alguien que se fue, es algo que en mí no fue suficiente para que se quedaran. Algo en mí que no fue suficiente para que se quedaran. Por esto, esta herida genera patrones profundos que lo podemos ver e incluso lo veo mucho en nuestras consultas. El niño interior herido, que se convierte en un adulto necesitado. El saboteador interno que dice: no te ilusiones, al final te van a dejar. La hipervigilancia emocional, que lee constantemente señales de rechazo aun cuando no las hay. El lenguaje evitativo, que anticipa el abandono y prefiere no amar del todo. Así es mucho mejor, así no se sufre. O el vínculo ansioso, que se aferra, que mendiga afecto y se pierde en el otro. Esta famosa idea de que venimos para completar a alguien. Entonces, nos preguntamos cuáles son las consecuencias en el comportamiento. La persona con herida de abandono suele vivir en una danza interna contradictoria. ¿Y qué es esto? Desea profundamente el amor, pero a su vez le teme al dolor de perderlo. Y esta contradicción tan fuerte genera relaciones muy inestables o también muy intensas, donde se idealice al otro por miedo a que se vaya. También genera una necesidad compulsiva de ser aceptado, visto o necesitado. Otra de las consecuencias en el comportamiento es la incapacidad de poner límites por miedo a ser rechazado. Y otra de las consecuencias que más se ve es ese sentimiento de vacío constante, que muchas veces se intenta llenar, por ejemplo, con comida, adicciones, redes sociales o activismo desenfrenado. ¿Han visto a alguna persona así? O pregúntense si ustedes tienen este tipo de comportamientos. Es muy importante explorarnos para saber dónde estamos parados. Entonces el abandono
también puede llevar a un autoabandono. ¿Y por qué? Donde la persona se trata a sí misma como fue tratada, ignorando las emociones, sus propias emociones, postergando sus necesidades o priorizando siempre a los demás. Este tema es mucho más amplio que solamente esto que estamos diciendo. Quiero darles simplemente un pantallazo para que este podcast no sea de 1 hora. Pero, ¿qué nos dice Cristo? ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Desde la psicología cristiana, entendemos que la verdadera sanación no viene solo de resignificar el pasado, sino de reescribir el guión interno con la verdad de Dios. Jesús no vino solo a perdonar pecados, vino a restaurar la identidad, vino a decirnos que somos hijos, no mendigos, que somos amados, no por lo que hicimos, sino por lo que somos en Él. Por eso, en procesos de hipnosis cristiana, muchas veces llamamos a todo esto lo que dijimos anteriormente, una restauración, no por la técnica en sí, sino porque la misma técnica pone a Cristo en el centro. Entonces llevamos al paciente de regreso a esa escena de abandono, no para revivir el dolor, sino para reencontrarse con una presencia que estaba allí, pero no fue vista, y es la de nuestro Señor, la de Cristo. Él aparece en medio de esa oscuridad y nos dice lo siguiente: no estabas solo, yo lloré contigo, y hoy vengo a devolverte lo que otros no supieron darte, mi fidelidad, mi compañía y mi amor eterno. Y cuando esto se instala en el corazón, el inconsciente ya no necesita repetir los mismos patrones, porque ha aprendido que el amor verdadero no abandona y que ese amor tiene un nombre específico, un nombre verdadero, un nombre que sana con la verdad, que es Jesús. Y ahora te invito a escuchar esta parábola que he hecho para poder profundizar un poco más, pero ya no a nivel consciente, ya no para tu razón, sino para tu estado emocional. Quiero que te pongas cómodo, cómoda, y si tenés auriculares mucho mejor, para escuchar esta historia, que la titulo La casa del olvido. Había una vez una casa olvidada en el borde de un bosque. No era una casa cualquiera, era antigua, silenciosa, y parecía que el tiempo la había dejado atrás. Tenía las ventanas sucias, la puerta entreabierta y un tejado roto por donde se filtraba el viento y la lluvia. Nadie entraba allí. Decían, algunos decían, que estaba maldita, pero no lo estaba. Simplemente estaba herida. Esa casa eras vos. En sus paredes vivían los ecos de ausencias, la voz que no llegó, el abrazo que no se dio, la promesa que no se cumplió. Cada habitación guardaba un recuerdo sin cerrar. El juguete olvidado, la cama vacía,
la mochila que nadie cargó, la mirada que se desvió, y cada rincón susurraba, no soy digno de ser habitado. Pero un día, sin que nadie lo esperara, llegó un hombre. No tocó la puerta, solo entró como si ya conociera cada rincón. No traía herramientas, traía presencia. Su paso era suave, pero firme. Su mirada no juzgaba, restauraba. Era Jesús. Él nos asustó con el polvo, ni de los rincones oscuros. No quiso derribar la casa, quiso habitarla. Fue directamente a la habitación más olvidada, aquella que ni vos mismo querías ver, la que escondía el llanto del niño, el grito ahogado, el temblor del alma abandonada. Y allí mismo encendió una lámpara, pero no era una lámpara común, era su luz. Con sus manos limpió los objetos rotos, tomó una carta vieja donde se leía, no valgo, y escribió encima con fuego suave, eres mi hijo amado. Donde había telarañas de miedo, puso cortinas de paz. Donde el suelo crujía por la soledad, puso alfombras de ternura. Donde vos creías que nadie más volvería, Él se quedó. Jesús no vino a juzgar la casa, sino a restaurarla. No vino a derribarla, sino a redimirla. Y entonces, por primera vez, el alma, casa, comenzó a latir de nuevo. Ya no eras una morada vacía, eras un templo habitado. Y desde aquel día, el abandono dejó de ser una marca y comenzó a ser un testimonio. Yo fui olvidado por los hombres, pero habitado por Dios. Si puedes, escucha esta parábola, este cuento, varias veces, con los ojos cerrados, simplemente cómodo o cómoda. Y fíjate qué fibra toca en ti. Fíjate si es para ti. Muchas veces conocemos las consecuencias, nuestros comportamientos, pero no sabemos las raíces que tiene. Y si esta parábola, este cuento o todo el podcast tocó tus emociones, es porque hay algo que se esconde allí. Y simplemente me puedes escribir a este celular que te voy a dejar, 099-095-122, y con la ayuda de Cristo vamos a restaurar esa casa. Porque donde otros te soltaron, Cristo te sostuvo y en su verdad sanamos. Hasta la próxima semana. Bendiciones.